llamó mucho la atención, que me conmovió. Le digo a mi esposa, quiero llorar por lo que estás diciendo, porque fue como una luz para mí, saber que eso estaba sucediendo en mi vida. Entonces el Señor hablaba eso y yo le digo a mi esposa, quiero llorar. Sentí en mi espíritu que eso llegaba hondo. Es algo que sabemos, es algo que hemos oído, es algo que hemos hablado muchas veces, pero este momento que lo estaba diciendo sentía la necesidad de poder compartir con ustedes esto que el Señor me estaba mostrando. Así es que el mensaje no es inspiración mía, es algo que el Señor dio a mi esposa, pero yo voy a tratar de explicarlo para que usted pueda entender esto y pueda esto generar un cambio en su vida, pueda generar esto una transformación radical, profunda en su espíritu, para que usted pueda ver lo que Dios ha estado haciendo por usted, pero sobre todo que usted pueda ver lo que usted puede hacer por Dios. Así es que primero tendríamos que poner el fundamento. Yo quiero hablar, el tema del día de hoy se llama el día de reposo. Quiero hablar de ello un poquito, pero quizás tengamos que poner el antecedente. Recordemos que cuando Dios le da la ley a Moisés, les dice al pueblo de Israel, a través de la ley, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Este día es día santo al Señor, es día consagrado para Dios. El 7º día será tu día de reposo. Y entonces el pueblo de Israel recibe este mandamiento, recibe esta ley. Y era obligación del pueblo de Israel guardar esta ley. Ahora entendamos que están cruzando el desierto, acaban de salir de Egipto, Dios tiene un encuentro con ellos, es un lugar donde se tenían que ver con Dios, ellos no ven a Dios, tienen miedo al ver que el monte cimbraba y temblaba, y se oían ruidos y truenos y estaba la nube ahí, entonces tuvieron miedo y dijeron, no, mejor sube tú, Moisés, aquí te esperamos nosotros. Y Moisés sube y Dios le da la ley a Moisés, y cuando Moisés baja con la ley y les dice, esta es la ley de Moisés, a partir de ese momento, durante los 40 años del desierto, el pueblo de Israel tendría que guardar la ley. Ahora, salen de Egipto y todavía no llegan a la tierra prometida y ya tienen la ley que ellos tenían que guardar, y entre las cosas que tenían que guardar era guardar el 7º día, no iban a trabajar. Y dije, pues qué padre, porque de por sí no estaban trabajando, ¿verdad? Iban por el desierto y todavía no llegaban a labrar la tierra, entonces no tenían que trabajar. Sin embargo, incluso no trabajaban ni por su alimento, hermano, ni por su alimento. Entonces el Señor les daba el alimento, les da el maná, se les acabaron las tortas que traían de Egipto, y el pueblo dice, tenemos hambre, y Dios dice, ok, ahí les va el maná. Y Dios manda el maná, y no tienen que trabajar por el maná, solamente recogerlo. Y uno pudiera decir, bueno, si están sin trabajo, no están trabajando, ¿por qué había que guardar aún así el 7º día? Porque ya era mandamiento de Dios. Y entonces el pueblo de Israel tenía que recoger el maná 6 días. Y el 7º día no tenían que recoger el maná, no estaban sembrando la tierra, no estaban cosechando la tierra, no estaban triturando el grano para hacer harina y hacer pan. Era puro maná, lo que tenían que comer. Y entonces salían y les dice Dios, ok, seguimos guardando el Shabbat, seguimos guardando el 7º día, seguimos guardando el día de reposo. Así es que 6 días van a recoger y el 7º día no van a recoger. Y les dice el Señor, me van a recoger el maná diario. O sea, no vas a recoger para 2 días, para 3 días, no. Diario vas a salir y vas a recoger el maná. Recoges el maná, solamente lo que te vas a comer en el día. Solo eso te vas a comer. Eso lo puede encontrar en Éxodo capítulo 16, versículos 23 al 30. Para que lo busque después, le cuento el texto. Y entonces dice Dios, vas a recoger por día, vas a salir, vas a recoger, y al otro día vas a volver a recoger. Solamente recoge lo que te vas a comer por día. Y el 6º día vas a recoger el doble. Y entonces el pueblo, pues dice, ¿será?
Y entonces hubo quienes recogieron más de lo que se iban a comer y lo guardaron diario. Y entonces guardaban más de lo que se iban a comer, y cuando lo revisaban al otro día para comer, ya se había apestado, ya se había echado a perder, ya no servía. Tenía gusanos, era de un día para otro. O sea, hoy recogía, hoy era lunes, un ejemplo, hoy es lunes, tengo que recoger lo de lunes. Y entonces salían y recogían lo de lunes. Y algunos decían, no, por si las moscas, algunos desconfiados decían, ¿qué tal que si mañana no hay? ¿Qué tal que si el Señor no suple mañana? Hoy ya suplió, mañana quién sabe. Agarremos de hoy para mañana. Y entonces guardaban de un día para otro, y al otro día, el martes, cuando se levantaban bien contentos, decían, ay, nosotros sí nos reservamos y tenemos. Iban y lo revisaban y estaba agusanado, ya no servía, apestaba. Y entonces, bueno, entonces ya esperaban que apareciera el maná, y iban y decían, no, pues sí, Dios volvió a suplir el martes y el miércoles. Y había quienes guardaban para 2 días y se les echaba a perder. Era el mismo maná el lunes, el mismo el martes, el mismo el miércoles, el mismo el jueves, el mismo el viernes, y pues supongamos que era para el sábado, bueno, para ellos era el viernes, y el mismo el viernes. Y entonces el viernes les dice el Señor, pero el 6º día me vas a recoger doble, porque en el 7º día no vas a salir a recoger. Era el mismo maná, el maná que se echaba a perder de un día para otro. Y entonces llega el 6º día y ellos dicen, pero si toda la semana se estuvo echando a perder para el otro día, y el Señor nos manda a recoger doble, ¿se nos va a echar a perder? No, mejor que nos mande el sábado. Y el Señor dice, no, el sábado está consagrado para mí. Y es interesante porque llega el 6º día, recogen el doble, y al otro día, el sábado, el maná no se había echado a perder. Era el mismo, hermano. No era el maná del sábado, del 6º día, que ese tenía la fecha de caducidad más adelantadita. No, era el mismo maná. La diferencia estaba en la confianza en Dios. Y entonces me parece interesante lo que dice ahí en Éxodo, porque después de toda esta anécdota, dice al final, versículo 29, dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo. Mirad que Jehová os dio, no se olvide de esto, subráyelo, márquelo, escríbalo, os dio el día de reposo. Éxodo 16, 29. Os dio el día de reposo. Y por eso el 6º día os da pan para 2 días. ¿Qué hace Dios el 6º día? Les da pan para 2 días. ¿Por qué Dios da pan para 2 días? Porque el 7º día Dios te lo dio de reposo. ¿Dios te lo dio de qué? De reposo. ¿Para qué te dio Dios el 7º día? Para descansar, para reposar. Dice Dios, te dio 6 días, y el 6º día te dio pan para 2 días, para que el 7º descanses. Dice, estése pues, dice, me encanta lo que dice Moisés, estése pues cada uno en su lugar. Amén. Y nadie salga en el 7º día. Deja de atarearte el 7º día. Versículo 30. Y esta es la lección del pasaje. Así el pueblo reposó el 7º día. Es decir, tuvieron que vivirlo para aprenderlo. El pueblo de Israel tuvo que vivir la experiencia para aprender qué era el día de reposo. Yo se los he dicho aquí muchas veces. ¿Aprendemos por el consejo o aprendemos por el pellejo? Y el pueblo de Israel tuvo que aprender con maná agusanado en sus manos, con maná echado a perder, que guardaban de un día para otro, y con maná que daba testimonio del poder de Dios, que no se echaba a perder porque recibían pan para 2 días, y tuvieron que aprender en sus propias manos lo que significaba el día de reposo. Y entonces de esa manera aprendieron ellos, los hebreos, hasta el día de hoy, ellos han aprendido a guardar el día de reposo. ¿Cómo lo aprendieron? Por la experiencia. Dios ya les había dado el mandamiento,
me vas a guardar el séptimo día. ¿Pero qué es el pueblo de Israel? Ay, no, es que el séptimo día también hay que comer. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y entonces nos afanamos, aún en el día de descanso y en el día de reposo, aún ahí estamos afanados. Ahora, yo no quiero entrar al tema de si es necesario guardar el día de reposo o no. Yo tengo una convicción respecto a ello. Me refiero al Shabbat, a guardar el Shabbat. El día hebreo, el séptimo día de los hebreos, que es el Shabbat. Para nosotros sería el sábado. ¿Tendríamos que guardar nosotros el sábado o no? ¿Tendríamos que hacerlo o no? Ese es un tema que ya les he explicado en algún otro momento y que hoy solamente quiero dejar en claro. No es el día de reposo lo que hace la diferencia, es decir, guardar el sábado o no. Es encontrar reposo en el Señor. Esa es la diferencia. Entonces podemos guardar el Shabbat si queremos. Guarde el Shabbat. Dice, ahora nos vamos a volver judaizantes y vamos a guardar el Shabbat. Ok, guárdelo. Pero tenga reposo. Porque si guardamos el Shabbat y al final de cuentas seguimos sin reposo, pues en mano que lo guardes. En mano que seas judío ahora. Bueno, mexicano judío. Mexican Judeus. No sé cómo se diga, perdóneme, no sé cómo se diga judío, pero es que lo dije en inglés, pero perdóneme, quise decirlo, pero no supe. Entonces, puedes volverte judío si quieres, guardar las tradiciones judías, pero ese no es el punto, porque aún el día de reposo tenía una razón del por qué había sido hecho. Y me encanta lo que dice Moisés al pueblo de Israel. Por esto les dio Dios un día de reposo. ¿Por eso qué? Dios les dio un día de reposo. Dios te dio un día para descansar. Tienes que tener un día para descansar. Tienes que tener un día donde puedas encontrar el reposo para tu alma. Tienes que tener un día donde puedas recuperar las fuerzas, para que el cansancio no te gane, para que las aflicciones no te ganen, para que la angustia no te gane, para que no estés desesperado. Tienes que tener un día de descanso. Ahora, mucha gente dice, pastor, pero es que yo no puedo, no tengo un día de descanso, no puedo, tengo que trabajar todo el tiempo y tengo... Ok, está bien. Yo no me voy a meter en tus cuestiones laborales y tus horarios de trabajo, no voy a discutir eso ni te voy a imponer una regla. Y te voy a decir, esto es lo que tienes que hacer, porque no se trata de lo que yo te diga, tienes que tener la convicción. Entonces, esa convicción tiene que surgir de ti. Lo que sí te voy a hablar el día de hoy, no es de qué día debes de guardar, ni qué día debes de descansar, ni cuándo lo tienes que hacer. Lo que tengo que hablarte el día de hoy es acerca del reposo que debes de buscar. No por el día en sí, ni por un día en particular, sino porque tú tienes que tener reposo. Nosotros, los seres humanos, no encontramos reposo para nuestras almas de ninguna manera en nuestras propias fuerzas y en este mundo. Sin embargo, la Biblia dice y nos enseña en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 9 al 11, para que usted lo anote por ahí. Y si me voy un poco rápido, no se pierda en la búsqueda de los textos bíblicos. Sígame en lo que le estoy enseñando, para que usted se quede con esta enseñanza en su corazón. Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Queda un reposo para quién? Para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. En el libro de Génesis nos cuenta que 6 días hizo Dios la creación y el séptimo día reposó. No es que Dios se haya cansado, hermano. No es que Dios se cansó durante 6 días de arduo trabajo, hermano, pues nada más decía, hágase y las cosas se hacían. Ay, ¿cómo trabajó Dios? Y no digo que no haya trabajado. Lo que estoy diciendo es que Dios no se cansó y que por eso necesitó reposo. La Biblia nos habla de cuando la palabra reposo significa cesar, parar, detenerse. Entonces, cuando dice que Dios reposó, significa que Dios paró.
se detuvo. La creación ahí terminó, con la última obra de la creación, que fue el ser humano. Ahí paró la creación, y dice Dios, y Dios reposó. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Es decir, Dios paró de la obra de creación que estaba haciendo. Y paró en el sexto día, y el séptimo día Dios reposó. Es decir, Dios cesó de lo que estaba haciendo. No que Dios estaba cansado y necesitaba vacaciones. No. Porque Dios no se cansa, y ahorita le voy a explicar. Entonces dice, si Dios paró de sus obras, el hombre también necesita parar de sus obras. El hombre también necesita cesar de sus obras, necesita reposo. Dice versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Los versículos anteriores habla de esa desobediencia. Pero dice, entremos pues a ese reposo. ¿Sabe que cuando no tenemos reposo, porque la palabra reposo también significa descanso, también significa paz? Cuando nosotros no tenemos paz ni descanso, hermanos, nos volvemos unos desobedientes. Nos volvemos unos rebeldes. Nos volvemos afanosos, preocupones, nos volvemos criticones, entramos en rebeldía, entramos en desobediencia, porque no tenemos tranquilidad, porque no tenemos descanso. La fatiga, se lo he explicado en otros mensajes, la fatiga, el cansancio, echa fuera la fe. Cuando estamos muy cansados, cuando estamos muy fatigados, no tenemos la fuerza ni para creer. No tenemos las fuerzas ni para acercarnos a Dios. No tenemos las fuerzas ni para orar. ¿No le ha pasado que de repente está bien cansado, que llega a su cama y dice, ya nada más oro y me duermo, y cuando se despierta ya son las 6 de la mañana? Y dice, ¿habré orado? ¿Oré? ¿Quién sabe? Bueno, pero el Señor sabe. A veces ya ni oramos. Mucho menos, ¿qué les digo de leer la Biblia? El cansancio, la fatiga, echa fuera la fe. El diablo quiere agarrarte cansado, quiere agarrarte fatigado. ¿Sabe qué hizo Satanás cuando, usando a Faraón, cuando Moisés vino y le dijo al Faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo? ¿Sabe qué hizo Faraón? Dice, están de ociosos. Ya andan pensando en querer ir a adorar a su Dios. Bueno, como están de ociosos, doble trabajo, doble carga, y además no les vamos a traer la paja. Antes se la traíamos para que hicieran los adobes aquí, se le traíamos la paja a domicilio. Ahora ustedes van a tener que ir a buscar la paja y van a tener que hacer el doble del trabajo que estaban haciendo. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? En lugar de decir, amén, el Señor nos va a sacar más pronto, el diablo ya se enojó. ¿Sabe qué hizo el pueblo? ¿Para qué vino Moisés a salvarnos? Tan a gusto que estábamos. Ahora la cosa se puso peor. El diablo quiere agarrarte cansado para que lo que tú hagas sea quejarte, enojarte, maldecir tu situación o incluso maldecir a Dios por lo que te está pasando. Por eso te cansa, por eso te fatiga. Insisto, no me refiero solamente al exceso de trabajo que pudieras tener, sino a no poder entrar al reposo que Dios te ofrece. Porque aún puedes estar trabajando los 7 días de la semana, trabajar los 7 días y aún así encontrar reposo. Aún así buscarte el tiempo para orar, buscar el tiempo para congregarte, buscar el tiempo para servir al Señor, buscar el tiempo para orar y leer la Biblia, aún a pesar de tu carga de trabajo. Me dice una compañera del trabajo, una doctora, que seguramente va a escuchar este mensaje y cuando oiga el mensaje sabrá que estoy hablando de ella. Porque recién empezó a seguir en Facebook y empezó a oír los mensajes que yo comparto ahí en Facebook. Y me dice, Axa, ¿y a qué horas te da tiempo de hacer todo lo que haces? Y pues de repente me alcanza el tiempo, doctora. Y por ahí del martes, miércoles me ve en la mañana que voy llegando. Y me dice, ¿cómo le haces? Le digo, ¿para qué? Para hacer todo lo que haces. Digo, doctora, pues el Señor me da fuerzas. Está bien, Axa, está bien. Y ella se sorprendía de que de repente tuviera tiempo para hacer todo. Pero la verdad es que hay cosas que yo disfruto, que para mí no son cansadas.
Y cuando me siento cansado, me salgo ahí al patio de la casa y le pongo a pegar martillazos a las tablas, me pongo a serruchar, me pongo a limar fierros, a hacer algo que me relaje. Y últimamente he encontrado una buena terapia en lavar los trastes. Me ha gustado mucho lavar los trastes. De repente se me olvida lavarlos, no digo que los lave todos los días, pero de repente se me olvida o me atareo en otras cosas y ya no los lavo. Pero para mí ha sido como un reposo. Porque es un momento para orar, es un momento para meditar, es un momento para escuchar alguna enseñanza o escuchar alguna noticia o ver algún video de los que me gustan a mí. Hay un canal de YouTube que me gusta mucho y es un hombre que restaura herramientas viejas que están oxidadas, destruidas, que ya no tienen filo. Él restaura o hace nuevas. Entonces restaura las herramientas viejas o hace herramientas nuevas. Hermano, sus videos duran 30 minutos. Y durante 30 minutos no habla, no dice nada. Durante 30 minutos no está hablando, ni explicando, ni diciendo, ahora voy a hacer esto, y voy a cortar esto, y voy a ponerle aquí. 30 minutos sin hablar, 30 minutos sin decir nada. Y me la paso viéndolo, hermano. Ya estoy viendo. De repente cambia la herramienta y ya esto, y un día me quedé, a veces son 30 minutos sin escuchar nada, pero sabe que a mí me da un reposo, una calma, encuentro tranquilidad en ello. Digo, necesitamos paz. La vida nos golpea tan fuerte porque no tenemos tranquilidad, porque no tenemos reposo. Nos va tan mal en la vida porque no encontramos reposo en las cosas más simples. Hermano, hasta para dormir nos cuesta trabajo. Te acuestas a dormir y no puedes, le das vuelta a una cama, le das vuelta al otro lado, das vuelta y te retuerces y vas para arriba y terminas volteado. Y te levantas en la mañana y dices, ay, no pude dormir. Y yo, ¿pero por qué? Si es la hora de dormir, necesitas entrar en el reposo del Señor. ¿Sí está conmigo? Necesitamos encontrar ese reposo. Y ahora, Dios concede este reposo. El reposo significa alivio, libertad, satisfacción. Necesitas encontrar reposo. A veces hay gente que se va a trabajar todos los días y se siente insatisfecho con su trabajo. No le gusta lo que hace. Y regresa refunfuñando a casa, que el trabajo. Tranquilo, necesitas encontrar reposo, necesitas encontrar alivio, necesitas encontrar libertad. Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A dónde tenemos que venir? A Jesús. Dice, vengan a mí los que están trabajados, los que no tienen reposo, pues. Los que les agobia la vida, los que les cansa la vida. Vengan a mí, dice el Señor. Yo tengo paz y reposo para ustedes. Y entonces el Señor dice, ¿cómo les voy a dar esa paz? Bueno, entonces lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para... Puede descansar tu cuerpo, pero no descansar tu alma. A veces nos vamos a dormir esperando que al otro día se resuelvan todos nuestros problemas, que mañana amanezca diferente el día, y resulta que cuando te levantas con lo primero que te encuentras es con la realidad que sigue siendo la misma persona y que nada ha cambiado. Y entonces te vuelves a afligir, te vuelves a deprimir, te vuelves a desesperar, vuelves a tratar de encontrar una puerta fácil porque no encontraste reposo. Pudiste haber dormido, pero no hubo reposo para tu alma. Tu alma sigue afligida, tu alma sigue agobiada, por lo mismo, porque no encontramos reposo. Pero dice el Señor, vengan a mí, yo les haré descansar. Y le dice todavía el Señor en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios desde un principio sabe la necesidad que tiene el ser humano de tener un reposo.
desde el principio, desde la creación. Así es que Él nos da ejemplo en la creación de reposar un día. Insisto, no es porque Él se haya cansado, sino porque era necesario parar, cesar. Y a veces tienes que parar, no del trabajo necesariamente, porque el trabajo es necesario. Hoy en día a veces el trabajo nos da apenas para lo mínimo necesario y apenas si nos alcanza. Y entonces hay quienes tienen que trabajar más y esforzarse más y buscar otro trabajo, en fin. O sea, no estoy hablando de ese, a veces de ese cansancio. A veces tenemos un cansancio mayor, que es el cansancio del alma. El alma está cansada, el alma está agobiada, el alma está fatigada, que aun cuando duermas bien y descanses bien, de repente no tienes descanso. Ha habido días en que mi esposa y mis hijos me dejan dormir más horas de las normales, sobre todo un sábado, por ejemplo, o un día feriado. Dicen, pues ahí déjenme dormir, y ahí me dejan dormir hasta las 10, 12 del día. Y de repente me levanto y digo, pues estoy cansado. Dice mi esposa, pues si dormiste tus horas. No sé, pero me siento cansado. Y ahí es cuando tienes que revisar realmente, porque no fue el tiempo de sueño lo que te tenía que reparar, sino era tu confianza en Dios lo que tenía que buscar esa reparación que tu alma necesita. El diablo va a afligir tu alma, porque si él logra afligir tu alma y logra cansar tu alma y cansar tu vida, hermano, te está robando la fe. Insisto, un alma cansada le cuesta mucho trabajo tener fe. Entonces necesitamos encontrar el reposo en Dios. No necesariamente, bueno, sí, por supuesto, necesitas tus horas de sueño para poder dormir en casa y recuperar tus fuerzas físicas, pero necesitas también el reposo de tu alma. Tu alma necesita reposar. Tu alma necesita descanso. ¿Sí está conmigo? Entonces dice el Señor, vengan a mí y hallaré reposo para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestra alma. ¿En dónde encontramos el reposo? En Jesús. Ahora, no fue tan fácil para nuestro Señor Jesucristo explicar esto. Porque cuando estaba aquí en la tierra, se enfrentó con la oposición acerca del reposo que Él ofrecía. Hubo una oposición para Él acerca de este reposo. Y entonces Él decía, vengan a mí y yo les daré descanso. No, pero tenemos el Shabbat. ¿Para qué te necesitamos a ti, Jesús, si tenemos el sábado para descansar? Con que guardemos el sábado tenemos reposo, porque ese es el día que Dios nos dio para reposar. Dice el Señor, no, pero hallaré reposo para vuestras almas, algo que no tenían. Y entonces en Lucas, capítulo 6, nos encontramos una situación, un momento en el que el Señor Jesús explica precisamente acerca del reposo. Y Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5, dice la palabra del Señor. Aconteció en un día de reposo, me gusta que Lucas especifique que era día de reposo, porque tiene que ver con el reposo lo que va a enseñar Jesús. Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no le es lícito comer, solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que con él, a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Es qué? Es Señor aún del día de reposo. Es decir, Jesús les está diciendo, ustedes pueden alegar lo que quieran respecto al día de reposo, pero yo soy el Señor del día de reposo, dice Jesús. Y entonces los escribas y los fariseos que están ahí alrededor de él se sorprenden y se enojan con Jesús. Quiero leerlo, no lo leo ahora, pero es el mismo pasaje, o es el mismo momento, pero ¿cómo lo cuenta Marcos? Marcos dice lo siguiente. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira,
¿por qué hacen en el día de reposo lo que no les es lícito? ¿Quién estaba recogiendo las espigas? Los discípulos, no Jesús. En todo caso, ¿quién estaba quebrantando la ley del día de reposo? Los discípulos, no Jesús. Entonces, no es que Jesús estuviera quebrantando el día de reposo, Él está demostrando respeto al día de reposo. Él está honrando el día de reposo. Y no es Él el que le falta el respeto. Sin embargo, los escribas y los fariseos quieren señalar a Jesús diciendo, tú eres culpable de lo que tus discípulos hacen. Y entonces el Señor Jesús les explica lo del acontecimiento con David y los panes de la proposición, que no era lícito comer para David, y sin embargo David participó de ellos y todos los que iban con David. Y entonces dice en el versículo 27, y también les dijo, el día de reposo, ponga atención a esto, versículo 27 de Marcos capítulo 2, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Se lo leí en Éxodo, ¿se acuerdan? Por esto Dios les dio el día de reposo. Por esto Dios les dio el día de reposo. No es que el hombre haya sido hecho para venerar el día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho para que el hombre tuviera descanso. El hombre necesitaba reposar. El hombre necesitaba, del ser humano necesitaba tener reposo para su alma. Y Dios estableció, al hombre le ayudaría mucho a su alma y a su vida y a su cuerpo que descansara un día. Le ayudaría muy bien al ser humano tener un día de reposo. Pero ¿qué hizo el ser humano? Se atareó, se agobió y no encontró reposo. Y aunque descansaran los hebreos un día, ¿qué no tenía descanso? Su alma. Y entonces, aunque su cuerpo descansara un día, porque he visto en varias ocasiones, en diferentes documentales, en diferentes videos y por testimonio de gente que conoce judíos, que aún el día de reposo el judío no descansa, se ataría. Puede estar en su casa, pero el día anterior anda afanado y preocupado y andan viendo a ver quién guarda el día de reposo. Y entonces su alma no guarda, no tiene descanso, porque aún en el día de reposo, que su alma debería de estar quieta, ahí andan viendo, mira, él está quebrando la ley, está quebrantando el mandamiento, no está guardando el día de reposo. Y entonces, en lugar de encontrar reposo para su alma, están obsesionados por quién lo guarda y quién no lo guarda. Es lo que le pasó a los escribas y a los fariseos cuando vieron a los discípulos de Jesús comiendo espigas en día de reposo y dijeron, no, ellos están quebrantando el día de reposo. ¿Y qué les importaba a ellos? ¿Qué les importaba si los discípulos de Jesús guardaban el día de reposo o no? Pero no era porque realmente estuvieran celosos del día de reposo, sino porque querían algo para culpar a Jesús. Y Jesús les dice, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y dice más, por tanto, el Hijo del Hombre, y me gusta cuando usa por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ese por tanto no nada más está porque suena bonito, ese por tanto es un argumento. Les he mostrado las evidencias, por tanto, aquí están las evidencias, y por tanto el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es el Señor del día de reposo. Y es nuestro Señor Jesucristo, quien es Señor de todas las cosas. El día de reposo no fue hecho para que el hombre venerara el día de reposo. El día de reposo fue hecho para que el hombre encontrara reposo, para que descansara. Y no porque Dios se cansa, lo dice en la Biblia, en Isaías 40, versículo 28. Me gusta lo que dice Isaías acerca de Dios. Isaías 40, capítulo 40, versículo 28 dice, no has sabido, Isaías, dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. ¿Acaso no lo habías escuchado? Dice el profeta. Él no desfallece,
no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice el profeta, ¿no sabes quién hizo todas las cosas? Porque hay quienes dicen, no, pues hizo el trabajo en 6 días y se cansó, al 7º día descansó. No, Dios no se cansó, dice el profeta. ¿Acaso no sabes que el que hizo todas las cosas no se cansa? ¿No desfallece? ¿El cansancio no lo agobia? Por eso Jesús era incansable, hermano. Jesús salía y recorría una ciudad y oraba por los enfermos y continuaba a otra y luego a otra y luego a otra y se seguía y predicaba por horas y no se cansaba. Más bien los discípulos venían y decían, Señor, ya es tarde. La gente ya tiene hambre. Despídelos para que se vayan. Yo conozco unos discípulos así que de repente dicen, ya pastor, despida a los hermanos, hace hambre, déjelos ir a comer, ya termina. Y Jesús era incansable, y Jesús, él hablaba por horas y no se callaba, y más bien venían los discípulos y decían, ya, déjalos ir. ¿Saben por qué era incansable? Porque Jesús había encontrado el reposo que necesitaba. Dios no se cansa. Dios no se cansa, hermano. Él podría estar haciendo obras y milagros y señales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y no parar. ¿Sabe por qué Dios para? ¿Sabe por qué paramos el servicio? Y decimos, bueno, hermano, ya se acabó el servicio, vaya a su casa. ¿Sabe por qué paramos? Para que usted no se canse. Por eso lo hacemos. Podríamos seguir por horas. Pero usted necesita descansar. Y saturarlo de mucho no le sirve de nada. Necesitamos que usted entre al reposo del Señor y usted entienda que nuestro Dios no se fatiga. Él no se cansa. Y dice Isaías, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, la razón del día de reposo no es para descansar, no es porque Dios se cansara o porque Dios necesitara un día para que lo adoremos, porque entonces estaríamos exclusivamente para adorar al Señor en el día de reposo. ¿Y el resto de la semana? ¿Acaso el resto de la semana Dios no cuida de ti? ¿Dios no tiene cuidado de ti en toda la semana? ¿Solamente cuida de ti el domingo? ¿O el día de reposo? No, Dios cuida de ti toda la semana. Entonces no habría que adorarle al Señor toda la semana. Entonces el día de reposo no es el día para adorar al Señor. El día de reposo es el día que Dios estableció para el descanso del hombre. Porque de repente entramos a la confusión teológica, es que el día de reposo es el día de adoración del Señor. No, hermano, el día de adoración del Señor es todos los días. Por eso dice el salmista, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Y cuándo hizo Jehová el día? Nada más el domingo, nada más el Shabbat. Todos los días. Entonces todos los días le adoramos y todos los días le exaltamos y todos los días le veneramos y todos los días le glorificamos. Entonces no es que el día de reposo se hizo para adorar al Señor, el día de reposo se hizo para reposar, para descansar, para cesar de tus quehaceres y encontrar reposo para tu alma. ¿Sí está conmigo? Eso es lo que le dice Jesús a los escribas y a los fariseos. Ustedes quieren que el día sábado no se haga nada, pero no tienen descanso en su alma. Ahí andan fisgoneando y chismorreando acerca de los que hacen algo. Entonces, ¿para qué quieres el día de reposo? ¿Para andarte mirón? ¿Para viendo a ver qué hacen los demás? ¿Para ver si oran, si no oran, si ven o no van a la iglesia? ¿Para ver si adoran o no adoran al Señor? ¿Para qué ese día de reposo? Para descansar. Y entonces aún en el día de reposo nosotros no tenemos descanso. Versículo 29 del Éxodo 16, el que leímos hace rato. Del 29 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. No se refiere a que nos la pasemos encerrados sin hacer nada,
Se refiere a que busques el reposo en tu interior. Busca la paz interior. Busca la reconfortación de tu alma. Busca ser restaurado en plenitud en Dios. Y si para eso tienes que hacerlo desde tu casa, hazlo desde tu casa. Nosotros tenemos el día de descanso y mira, a veces en el día de descanso que tenemos es el día de más trabajo. Que es el día que hay que recoger la casa, hay que limpiar, hay que lavar la ropa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y es el día que más trabajo tenemos a veces. ¿Y qué? ¿Por eso nos vamos a quejar? Uy, ni un día tenemos. No, porque tienes que encontrar el reposo. En lo que haces, aún en lo que haces, se encuentra el reposo. Descanse tu alma, deja tus cargas en el Señor, deja de afanarte por lo que estás viviendo. Encuentra reposo en Dios. ¿Está conmigo? Ahora, entonces el día de reposo, ¿cuál es la razón del día de reposo? Encontrar descanso, encontrar reposo. Luego dice en Marcos que Jesucristo es el día de reposo. Lo dice Marcos, lo dice Lucas, lo dice Mateo también. Son palabras del Señor Jesús. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Es Señor qué? Del día de reposo. Por tanto, me gusta ese por tanto, ¿verdad? Marcos 2:28. Por tanto, son palabras argumentativas que usa nuestro Señor Jesucristo para dejar claro que lo que recién acaba de explicar quedó fundamentado, tiene evidencia. No son nuestras tradiciones, no son nuestras acciones y actitudes mayores que la persona de Jesucristo. No son nuestras acciones, no son nuestras tradiciones, no son nuestras actitudes mayor que nuestro Dios. De eso dice el Señor Jesús, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Podemos tener grandes tradiciones y nuestras tradiciones no nos hacen mejores que nuestro Dios. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Jesús. ¿Acaso Jesús es más que el día de reposo? Sí. Incluya en el día de reposo cualquier tradición que usted pudiera hacer, cualquier acción que pudiera hacer, cualquier servicio que le pudiera dar a Dios. En todo lo que usted haga para Dios, ¿quién es mayor? ¿Usted, su obra o Dios? Dios, Jesús, es el mayor en todo lo que podamos hacer. Entonces, hermano, no vamos a apantallar a Dios con lo mucho que hagamos. Ay, guardemos el Shabbat para que Dios se apantalle de nosotros. No. Para que Dios quede sorprendido que sí entendimos la ley y la estamos guardando. No. Porque puedes guardar el Shabbat y no tener reposo. Entonces, no se trata de guardar el Shabbat porque es mayor el Señor del día de reposo. Amén, ¿está conmigo? ¿Quién es el Señor del día de reposo? Jesucristo. Y entonces ahí entran todas tus tradiciones, todo lo que tú hagas, todo lo que tú practiques, nunca se volverá mayor que tu Señor. Ni todo el trabajo, ni todo el esfuerzo, ni todo el afán, ni toda la tradición que pudieras guardar va a ser nunca mayor que el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que hagas, hazlo con amor, como para Dios, porque es para Él, es Él el que tiene que ser honrado. ¿Acaso lo que hacemos quiero decir esto, acaso lo que hacemos, si guardamos el día de reposo, significa que Dios es más poderoso? ¿Lo que hacemos hace más grande a Dios? ¿La obra que realizamos hace más grande al Señor? No, claro que no. Dios es Dios, Dios es grande. Y nada de lo que nosotros hacemos lo hace más grande a Él. Ay, es que hay que hacer la obra del Señor. El Señor hizo su obra y está completa. Y el Señor claramente dejó, esta es la obra de Dios, que conozcan a su Hijo. ¿Y acaso Dios no ya lo hizo? Ya está hecha su obra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos involucramos en lo que Dios ya hizo. Participamos de lo que Dios ya hizo. Servimos en lo que Dios ya hizo.
Pero eso que hacemos no hace más grande a Dios. El chis grande. El que tú seas santo no hace más santo a Dios. El que tú dejes de pecar no hace que Dios sea más puro. Sino porque Dios es santo, porque Dios es puro, nosotros nos impregnamos de esa santidad, nos impregnamos de esa pureza, nos impregnamos de esa gloria y vivimos una mejor vida. Entonces, no pretendamos hacer que el día haga del Señor algo extraordinario, porque el día nos fue dado a nosotros porque nosotros lo necesitábamos. Es como lo que le explicaba unas semanas atrás, cuando David decide hacer el templo. El templo no fue hecho porque Dios lo necesitara. El templo fue hecho porque el pueblo lo necesitaba. ¿Sí está conmigo? Si nosotros no tuviéramos este lugar para adorarle y este lugar para reunirnos, Dios no deja de ser nuestro Dios. Él sigue siendo Dios. Bendito sea Dios que tenemos un lugar donde refugiarnos. Si así sentimos un poco de frío, imagínense sin esto, tenemos... O con el sol, ay pastor, ya cálmele, ya vámonos de aquí porque ya el sol nos deshidrata las ideas. Dios es Dios y punto. No hay diferencia por lo que nosotros hacemos. Él es el Señor de todo. Y entonces cuando los escribas y fariseos le dicen a Jesús, es que tus discípulos están quebrantando el mandamiento porque están recogiendo espigas en el día de reposo. Y el Señor dice, yo soy el Señor del día de reposo. Y si a mí me place que ellos recojan espigas, y es más, yo creo que en eso se acerca Pedro, le trae unos granillos ahí de lo que estaban recogiendo, y si a mí se me antoja que ellos recojan espigas, ¿a ti qué? Yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy Dios. No apantallamos a Dios, hermano. Sin embargo, dice Dios, necesitas el día de reposo. Lo necesitas. Porque necesitas encontrar ese reposo. Por eso es importante distinguir nuestra necesidad de ese reposo y dónde podemos conseguirlo. Es importante para usted distinguir o darse cuenta que necesita reposo. ¿Cómo te das cuenta? No solo, mire hermano, mi mamá decía una frase bien sabia. Decía, hijo, cuando yo decía, ay mamá, cuando estaba en periodo de exámenes y me desvelaba y estudiaba y me amanecía y andaba todo con unos ojos de zombie y me decía mi mamá, yo le decía a mi mamá, tengo mucho sueño, y decía mi mamá, tengo un remedio para el sueño. ¿Sí? Y yo esperaba que me diera una pastilla para que se me quitara algo. Dice, sí, el remedio para el sueño es dormir. Yo dije, wow. ¿A poco no es cierto? ¿Tienes sueño? ¿Cuál es el remedio? Duerme. Duerme las horas que tu cuerpo necesita. Duerme las horas que tu cuerpo requiere. Si no, pues ni una cosa ni otra, ni duermes en la noche y en el día ni haces todo lo que tienes que hacer, andas dormitando. De verdad, es un riesgo. Leía la otra vez un documental que decía que aquel que maneja con sueño, que aquel que maneja dormido, es como si manejara borracho. Y yo dije, ay, en la torre, ya dejé de tomar, pero manejo borracho. Dije, no, necesito dormir, que manejo dormido. Entonces, imagínense, si vas al trabajo con sueño, si vas a la escuela con sueño, porque no le das a tu cuerpo las horas que de reposo necesita. Y no digo que, por ejemplo, yo en el tiempo de estudio yo tenía que desvelarme y ahora que tengo algunas actividades y me desvelo un poquito más, pero eso no significa que dejes de hacer por dormir, no. Pero cuando tengas la oportunidad de descansar,
ve y aviéntate a la cama y duérmete. Me decía mi esposa hace unos días, le digo a mi esposa hace unos días, ya para irse a dormir, ella se desmaquilla y se lava la cara y todo y se va a acostar a dormir. Y me dice un día de esta semana, ya era temprano, eran como las 5 de la tarde, y me dice, ya me lavé la cara de una vez. Y digo, pues qué bueno. Digo, yo no sé cómo te puedes ir a dormir y te lavas la cara. Si yo para levantarme en la mañana lo que hago para despertar es lavarme la cara. O sea, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, no entiendo cómo. Digo, se me hace que por eso te costaba tanto trabajo irte a dormir. Tienes que encontrar el modo, tienes que encontrar la manera de resolver las cosas que necesitas para descansar. A veces nos sentamos en la sala, mi esposa, mis hijos y yo, y nos sentamos a ver la televisión y nos sentamos a ver una película, un programa de televisión, y eso para nosotros es reposo. Pero eso es que te sientas, vamos a descansar y te sientas, pero primero echa la ropa, y hay que los frijoles, y hay que la escoba, sí, y ahorita me siento, y no descansas. Si vas a descansar, descansa. Si vas a trabajar, trabaja, pero no digas después, es que no he descansado, pues cuando tuviste oportunidad de descansar no descansaste, ¿sí me explico? Por eso el Señor Jesús le dice a Marta, Marta, afligida y afanada andas con muchas cosas. María escogió la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuál fue la parte que escogió María? Reposo. Descanso. ¿Qué estaba buscando María? Descanso para su alma. ¿Dónde lo encontró? A los pies del Señor. ¿Qué estaba buscando Marta? Más quehaceres, más afán. Y aun cuando era el momento de descansar, aun cuando era el momento del reposo, Marta le dice al Señor Jesús, Señor, ¿no te preocupa que María no me ayude? Y el Señor Jesús le dice, no me preocupa. Pero es que no me está ayudando, Señor. No me preocupa, María escogió la mejor parte. Y dice el Señor Jesús, no le será quitada. Cuando tú buscas el reposo en el Señor, hermano, no te será quitado ese reposo. Cuando tú buscas descansar en Dios, no te será quitado ese descanso. Pero el problema es que ni lo encontramos. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 11, 28 al 30, ya se lo dije. Venid a mí. ¿Qué hizo Jesús? Vengan a mí. Por eso en el mismo capítulo 6 de Lucas, el Señor vuelve a confirmar acerca del reposo. La necesidad que hay del reposo. Y dice en Lucas capítulo 6, ahora del versículo 6 al 11, le leo el texto, lo puede buscar usted con calma después. Dice Lucas, aconteció también en otro día de reposo. Por eso le digo que me encanta que Lucas haga énfasis en que era día de reposo. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿De qué querían acusarlo? De quebrantar el día de reposo. ¿Pero qué estaba haciendo él en el día de reposo? Sanar a un enfermo. Y estaban queriendo acusarlo. Por eso les digo que hay gente que guarda el día de reposo, pero no reposa. Hay gente que se va a descansar y no descansa. Hay gente que dice, ya me voy a dormir. Y 2 horas después, buenas noches. Hace 2 horas que te ibas a dormir. Porque no encuentra reposo. Ve y descansa. Si es momento de descansar, ve y descansa. Y dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Versículo 8, mas él, nuestro Señor Jesucristo, conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio.
Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, dice Jesús. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué deberíamos hacer en día de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? Hacer bien. ¿Y el día que no es de reposo, el lunes? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? Lo que el Señor Jesús está haciendo es una retórica, decirle, ¿por qué no hacen el bien todos los días? Ahora, si su inquietud es acerca del día de reposo, ¿cuál debería ser nuestra conducta en día de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Quitar la vida o darla? Y entonces el Señor les dice, como ellos no sabían qué responder, y mirándoles a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo, y él lo hizo así, y su mano, cuando él la extendió, fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí de qué podían hacer contra Jesús. En Mateo, el mismo texto, Mateo lo cuenta de otra manera, dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había, por eso Mateo no dice que era día de reposo, pero Lucas sí. Dice, y aquí había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Ahora Mateo lo presenta de otra manera, dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, ¿te vas a atrever a hacer algo en día de reposo cuando deberíamos de reposar completamente y solamente venir a la casa de Dios y adorar? Pero dice el Señor, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Y él se voltean a ver y dice, no, pues sí, es nuestra ovejita, ¿cómo podríamos dejarla ahí? Dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? ¿Está bien ayudar a alguien en día de reposo? Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué dijimos que era reposo? Cesar de hacer algo, reposar para descanso, descansar, alivio, libertad, paz. Necesitamos paz. Y la paz que tu alma necesita no la tiene nadie más, solo el Señor Jesucristo. El ser humano vive agobiado de todo lo que hace, de todo lo que le pasa, de todo lo que le acontece. Su esfuerzo continuo de todos los días le cansa y le fatiga. Por ello nos cuesta trabajo hacer el bien. Nos cuesta trabajo actuar de manera correcta. Nos cuesta trabajo darle honra a Dios porque estamos tan agobiados, estamos tan saturados, estamos tan fatigados que cuando nos toca hacer el bien, decimos, ay, estoy cansado. No tengo fuerzas para hacer el bien. No tengo fuerza. Además, hay gente que tiene que hacer el bien, pero está tan cansado que se deja llevar mejor por el mal. He escuchado a gente que dice, es que ya no sé si seguir peleando por mi matrimonio. Yo no sé si puedo seguir peleando porque mi matrimonio se restaure. Ya no sé, estoy tan cansado. Estoy tan cansada. Ya no sé si seguir peleando por mis hijos, porque todo el tiempo son rebeldes, todo el tiempo me desobedecen, todo el tiempo me deshonran. Ya no sé si seguir peleando, ya mejor que hagan su vida lo que quieren. De verdad he escuchado gente decir que se los lleve el diablo si quiere. Y han dejado de pelear por los que aman, porque están cansados, porque nunca recuperaron fuerzas. Por eso es necesario, dice el Señor, por eso es necesario que tengas días de reposo, porque cuando la batalla sea difícil, necesitas todas las fuerzas posibles.
Pero si no tenemos reposo, si no tenemos descanso, si no tenemos paz, si no tenemos alivio, libertad, fortaleza de Dios, ¿cómo vamos a poder seguir esforzándonos cada día por hacer lo bien, lo bueno? Los escribas y los fariseos se llenaban de orgullo de decir que ellos guardaban el día de reposo, pero no podían hacer el bien el día de reposo, porque sus almas estaban fatigadas, agobiadas por la religiosidad que practicaban. Hermano, necesitamos el reposo que solamente Dios nos puede dar. Buscamos continuamente obtener la ventaja, ganar, tener el control, mantener nuestro orden. Estamos afanados todo el tiempo porque las cosas se hagan a nuestra manera, que la gente se ría cuando nosotros reímos, que la gente esté seria cuando nosotros estamos serios, que trabajen cuando trabajamos, pero eso sí, cuando descansamos también queremos que descansen. Y queremos hacer las cosas de nuestra manera. No paramos día y noche, para arriba y para abajo. Si no es a nuestra manera, no nos sentimos satisfechos, no estamos contentos. ¿Y el reposo? ¿Y la paz? ¿Cuándo? Mateo capítulo 12, versículo 12. Dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, otra frase argumentativa, dice, ya les di las razones. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Sabe por qué no podemos hacer el bien? Porque no tenemos reposo. ¿Por qué no nos podemos portar correctamente? ¿Por qué no podemos conducirnos correctamente? ¿Sabe por qué no podemos? Porque no tenemos reposo. Porque nos agobia el sufrimiento, porque nos agobia el dolor, el fracaso, la tristeza, la soledad, la derrota. Nos está agobiando el alma todo el tiempo, y entonces no tenemos reposo, y entonces no queremos hacer el bien. Dice el Señor, por consiguiente, es bueno hacer el bien en día de reposo. Y no solamente el día de reposo, todos los días. ¿Por qué no podemos hacer el bien? Porque no tenemos paz. Porque no tenemos tranquilidad en nuestra alma. Porque hay algo que nos agobia. Una aflicción, quizás un pecado. Algo que estamos haciendo continuamente y que no tenemos reposo. ¿Qué te dice el Señor? Ven a mí si estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar, y hallaréis descanso para tu alma. La gente no confía en Dios. La gente sigue recogiendo para 2 días. La gente sigue guardando. ¿Qué tal que si mañana el Señor me falla? Dice el Señor, por eso te di un día de descanso, un día de confianza en mí, un día de estar seguro de que yo no te voy a fallar mañana. Mañana vas a encontrar el maná que necesitas. Confía en mí, dice el Señor, ten paz, ten descanso, reposa en mí, entra en mi reposo. No es guardar el día, es encontrar el reposo en Él. Por eso leíamos en Hebreos, el pueblo de Dios todavía tiene oportunidad de encontrar el reposo en Dios. Necesitamos tener ese descanso. Deja de angustiarte por lo que será mañana. Empieza a confiar en Dios. Deja de preocuparte por qué será de ti después. Empieza a confiar en Dios. Deshazte del peso que te agobia. Deshazte del pecado que está en tu corazón. Deshazte del pensamiento impuro. Deshazte de las cosas que te
perturban. Empieza a reposar en Dios. Y empieza a tener ese descanso. Y entonces, ¿sabes qué vas a hacer mañana? El bien. ¿Y sabes cómo vas a vivir mañana? Bien. Y cuando la gente te ve y diga, ¿y ahora este qué trae? Estoy en paz. Estoy en paz contigo, estoy en paz con Dios, estoy en paz con la vida, disfruto la vida, disfruto mi viaje de 3 horas a la escuela. Porque estoy en paz con Dios, disfruto el trabajo y el maltrato en el trabajo porque estoy en paz con Dios. Porque tengo reposo en mi alma. Y te van a decir, oye, pero te están diciendo de cosas. ¿Y? No soy lo que Él dice que soy. Yo llegaré a mi destino. Este es el día del Señor. Y entonces, ¿sabe qué es lo que provocaba el día de reposo? Que impregnaba los otros 6 días de la presencia de Dios. El Señor decía, no necesitas tanto tiempo. Yo no necesito tanto tiempo para impregnar tu vida. Solamente encuentra reposo en mí y tu vida será bendecida. Amén. Por eso Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Bendito sea Dios que es Él y no yo. Bendito que Él es el dueño de cada día de mi vida y no yo. Bendito sea Dios que Él restaura mi vida cada día y no yo. Y que puedo reposar en Él cada día y no yo, no Dios reposar en mí. Yo necesito reposar en Él. Yo necesito fortalecerme en Él. Yo necesito de Él, no Él de mí. Amén. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Y que el Señor llene su vida de su presencia y de su gloria y de su reposo. Y que la presencia de Dios inunde su vida. Ahí donde está, y ríndase al Señor. Póngase de rodillas, póngase de pie como usted quiera. Pero dígale a Dios, te necesito en mi vida. Te necesito en mi corazón. Te necesito en mi alma. Necesito encontrar descanso en mi vida. Necesito reposar en ti, Señor. Te necesito, Dios. Te necesito en mi vida. Lléname de tu presencia. Quiero disfrutar de tu gloria. Quiero experimentar, Señor, el reposo que tú me ofreces cada día para que mi vida se impregne de tu gloria, se impregne de tu presencia y yo viva haciendo el bien en el día de reposo, en el martes, en el miércoles, en el viernes, cualquier día, Señor. Estaré haciendo lo correcto para darte gloria, para darte honra, porque mi vida está sometida al reposo que tú me ofreces. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. He estado cansado, he estado trabajado, he estado cargado en mi vida. He estado fatigado, Señor, continuamente. El fracaso, la derrota, la angustia, la escasez, los problemas me han hecho creer que mi vida está destruida, pero yo creo que tú me levantas, que tú me fortaleces. Quiero reposar en ti, Señor. Quiero llevar tu yugo y tomar tu carga. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Llena mi vida de tu presencia. Llena mi vida de tu presencia y de tu gloria. Quiero encontrar reposo en mi alma y no vivir angustiado, Señor. No vivir cansado. No quiero pensar ni por un momento que estoy derrotado y que mi situación ya no puede cambiar, que mi matrimonio no puede mejorar, que mi situación financiera no puede resolverse. Ya no quiero pensar así. No quiero vivir creyendo que estoy derrotado. Quiero vivir en victoria, tener la fuerza suficiente para levantarme como las águilas, renovar mis fuerzas como las águilas, correr y no cansarme, caminar y no fatigarme. Quiero creer, Señor, que tú me fortaleces. Quiero creer que tú me levantas. Quiero creer que tú me libertas.
Tú eres el Señor del día de reposo. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré. Este es el día de mi salvación. Este es el día de mi restauración. Es el día de mi liberación. Este es el día, Señor, en que mi vida es transformada. Este es el día que tú hiciste. Este es tu día. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Trae libertad a tu iglesia. Trae libertad a tu iglesia. Que cada hermano y hermana pueda encontrar el reposo que necesita para levantar su vida en victoria y encontrar nuevas fuerzas para continuar hasta el final. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada hermano y a cada hermana y declaro libertad, sanidad, restauración, vida. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.